Misterios y descubrimientos, guerras y fantasmas de la mano de Enrique Quito Galeana, historiador. Hola, Quitingui. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Yo, excelente. Estuve en una biblioteca popular, Arandú. ¿Esta mañana? Estuve el martes. El martes estuve con Julio Cáceres, de los Imaguaré. En una presentación, los alumnos no nos dejaban levantar. Estuvimos como hasta las 5:30 de la tarde, desde las 3, hablando. ¿Por qué? ¿De qué hablaste? Y estuvimos hablando de aparecidos, tesoros y leyendas. Él estuvo hablando de poemas y de música. Muy lindo encuentro. Y cerró el ciclo de la Biblioteca Popular con 25 años de existencia. Cuando se quiere, se puede. Borges dijo, estar en una biblioteca es estar en el paraíso. Así que aquel que está con libros está en el paraíso. Esperá, entonces, ¿que vos estuviste en el paraíso? Yo estuve en el paraíso. ¿En qué otro momento de tu vida sentís que estás en el paraíso? Siento siempre, yo soy un hombre positivo, muy feliz. Cuando camino hacia acá, observo la fachada de las casas, las veredas, pregunto, mentalmente vengo conversando conmigo mismo, y pregunto quién vivió acá, recuerdo quién estaba acá. Por ejemplo, acá a la vuelta había una sastrería de Bejarano, un hombre que vivía en un rancho. En un rancho, era una casa rancho. Él era el padre de María Isabel Bejarano. Claro, y de Cacho Bejarano. Y bueno, y este hombre tenía su sastrería acá a la vuelta, así que yo me acuerdo perfectamente todo eso. De la corriente que se fue a través de la piqueta y de los grandes edificios y el sobrepoblamiento urbano, que ya no debieran permitirse construcciones en altura dentro de las 4 avenidas. Tiene que estar prohibido ya. ¿Por qué? Porque la ciudad está colapsada. Cualquiera que observe una ciudad como la de Corrientes se da cuenta que está colapsada. Pero ¿cómo le haces entender a personas que no tienen la profesión de urbanistas, que no saben lo que es el urbanismo? Acá, la mamá del caballero que me acompaña es urbanista porque enseña urbanismo. La unidad 2 de Derecho Público Provincial y Municipal habla la ciencia del urbanismo, la ciudad antigua, la ciudad medieval. ¿Urbanismo qué sería, por ejemplo? Es la ciencia de la vida, estructura, configuración, por ejemplo, de las ciudades. ¿Dónde no podés construir? ¿Dónde no podés construir? Bueno, acá no se ha respetado, porque, por ejemplo, no. la ley de... ¿Cómo es? Camino de Sirga. No, Camino de Sirga no. Todas las playas de Corrientes. No. Eso, eso no se respeta la ley nacional. Eso dice el Código Civil argentino, no digo yo. Así que la ignorancia no paga impuestos ni tasas. Entonces, en definitiva, Sí. te voy a preguntar por algo que hemos sido unos adelantados, me hiciste acordar vos hoy, Sí. y tenés razón. Salió un informe nacional de que han proliferado las sectas y Corrientes es una de las provincias con mayor cantidad de sectas. Y nosotros hablamos la semana pasada. Sí, hablamos de las sectas. Justamente cuando estuvimos hablando de Laguna Brava, relatábamos acá un grupo de personas que pertenecen a una secta que no es violenta, sino que se reúnen a la vera de la laguna porque la laguna se entiende que es milagrosa para ellos. El agua. O el agua, o mediadora. A ver, se utilizan objetos o elementos para mediar entre los vivos terrenales y los espíritus sobrenaturales o infranaturales. Para que quede claro, sobrenaturales e infranaturales. Tomados de la mano se invocan a dioses, como aquellos que juegan con la quija, o como aquellos que están con el tarot. Y tratan... Copas, ¿te acordás el juego de la copa? Claro, con las copas. ¿Vos jugaste al juego de la copa? No. Yo sí. No, yo no jugué. Yo sé que vi jugar al juego de la quija observándole a unos y vi el julepe que se pegaron cuando... La quija es parecida a la copa. Sí. Y con eso se pegaron un susto
cuando se dieron cuenta que había un espíritu que estaba rondando y que aparecía por ahí. Las sectas tienen que ver con el tema espiritual, ¿no? Porque la en secta, cierta forma sí. Vos invocás a algún dios natural, sobrenatural, del que crea o no crea, ¿verdad? ¿Cuántas... No podemos hablar de sectas. Sí. ¿Cuántas creencias existen en el planeta Tierra? Y vamos a circunscribirnos para achicar el pescado. Sí. A corrientes. Sí. ¿Cuántas creencias están instaladas en corrientes hace siglos? Estamos hablando de más de 1000 años. ¿Cuántas? Desde los guaraníes. Los guaraníes creen en el animismo de los árboles, en la vida de los animales, sí. en el derrotero de los pájaros, como los romanos y como los griegos. Mirá, y como los fenicios. Ahora yo lo que quiero hablar con vos, como vos sos un tipo muy de toda esta cosa que tiene que ver con lo místico y con lo espirituales. Hay mujeres, me dicen acá, que van a una secta para tratar de salvar su pareja. Sí. Para tratar de ver si pueden recuperar lo perdido. Sí. Hay gente que cree en eso. ¿Por qué cree en eso? Cree en eso porque existe. Porque es real. Están las propagandas en los diarios, está en internet. Pero, yo sé que existen, pero cumplen. Cuando un tipo se quiere ir o una mina se quiere ir, ¿no se va igual más allá de un ritual satánico? A veces se va y vuelve. Aunque te parezca mentira, María, vuelve. ¿Pero vuelve por el ritual? Vuelve por el ritual. A la puta madre que lo parió. Sí. ¿Y qué querés que te diga? ¿Que te mienta? No. No te puedo mentir. ¿Pero por qué vos crees en eso? Pero vos lees los diarios, la propaganda. Sí, yo veo la propaganda y sé que existen. Sé dónde está cada uno. Desato, de rato. Sí, de todo. Que un banda, que esto, que esto, lo que sea. Sí. Yo sé dónde están y todo eso. Ahora, ¿es real lo que hace? El payé es real lo que hace. ¿Por qué subsiste? ¿Por qué subsiste? Porque tiene efectos. Porque tiene efectos. Hay chantas también. Quito. En todos los casos, tomemos de la vida. Tomemos los políticos, tomemos los médicos, tomemos los psiquiatras, los historiadores, los cantores. Hay chantas, pero hay serios. Yo recuerdo que en Francia hay 50.000 brujos y desembrujadores inscritos en el fisco, lo mismo que en España. Así que si estamos hablando de brujos y desembrujadores, hay. Si los católicos se enojan cuando estamos hablando de esto, lamento mucho que me expliquen para qué están los exorcistas, la congregación de exorcistas. Y ayer, hace unos días, me impugnaron sobre San la Muerte. Y entonces le dije yo, señores, hay dos San la Muerte, un San la Muerte bueno y un San la Muerte malo. Y aquel que es católico y quiera impugnarme, que vaya al Vaticano y que estudie un poco, y va a ver la congregación de San la Muerte, Jesucristo, las almas en pena del purgatorio, que está en la iglesia de San Miguel en Málaga. Y a mí no me contaron eso. Yo estuve en la iglesia de San Miguel, Málaga. Así que no me contaron, estuve allí. Y aquel que no cree también se va a la casa de los Martínez. A ver, no Martínez, sino el Museo Arqueológico. Sí. Y están las estatuitas de San la Muerte, de madera, de hueso. Sí, de todo, de todo. Espera. A ver. Espera. Sí. ¿Por qué pululan las sectas? En algún... A ver, dame tu visión de por qué hay tantas y una corriente otra vez. No es Corrientes. Pero dice que sí. Pero los porteños son tan chantas los porteños. Si vos encontrás a los... A ver, el porteño nació chanta y el que se fue a Buenos Aires se volvió chanta. Se volvió chanta. Es decir, el porteño es una... un correntino que cuando volvió de Buenos Aires le dijo a la madre,
Mamá, ¿qué son estas velas por la mandioca? Sí, Que se volvieron chantas. a los 30 días volvían con... ¿Tano también volvió o qué? Sí. Bueno, ¿qué son estas? Bueno, no me sale. A 30 días y volvían. Y, hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Sí, estuvieron 20 días y... Pero por supuesto, se transforman, le consumen. Eso decía Alberdi. Se van a Buenos Aires y las luces del puerto los consumen. Claro. Y ahí está. Sí, ahí está. Y se vuelven todos... ¿Sabes una cosa? Capaz que eso le pasó a mi amiga, a Susana, la idiotizó. No. Pero no era así ella cuando estaba corriente. Escucha, lo que te voy a decir es lo siguiente. ¿Por qué la gente recurre entonces a esto? Por desesperación, por insatisfacción, por esperanza, por fe, por 1000 razones recurre a eso. El hombre siempre necesitó creer en algo. Bueno, esta cosa mística de consulta no es solo atinente a las mujeres. Los tipos también van. Pero los tipos, ¿cuántos hombres vos ves que de golpe se enloquecen detrás de una mujer y lloran detrás de una mujer sin explicación alguna? Yo, en tono de broma, siempre le digo a mi esposa, formoseña, Sí. ¿cuántas hojas de ombú me pusiste en el mate vos? Sí, yo siempre le digo, para que yo me enloquezca con vos. Siempre le digo. ¿Qué payé me metiste? Eso porque vos sos un seductor. No, eso yo, porque nadie me podía domar y ella me domó. O sea que algo tiene que haber. Yo algún día le dije, antes de morir vos tenés que explicarme. Dice Susana Brayar que no generalice, porque ella orgullosamente sigue conservando su acento correntino y el chamigo. Yo, Susanita, con mucho gusto te quiero, porque hay personas inteligentes que conservan el acento correntino. Claro, sí. Yo viví 2 años en Buenos Aires y jamás... Hablaste porteño. Hablé en porteño. Yo también. Y jamás comí la elle. ¿Sabés cuál tonada se me pegó? La española. Ah, no, la española se te pega porque es cantarina. Se me pegó mucho, ¿eh? Pero es cantarina. Ay, sí, me calentaba aparte. Bueno, escuché una cosa. Sí. Genial. Las sectas, las ofrendas. Sí. Que recién hablábamos con Humberto Micheli, que las ofrendas ponen en las esquinas el pororó, la manzana, los nombres, de todo, la foto, el sapo, tierra de cementerio. ¿Conocés correntinos que hayan hecho y que hagan eso? Conozco, y no solo conozco, sino conozco los efectos. En los libros aparecidos Tesoros y Leyendas de Mowgli Ediciones, de mi autoría, yo cuento varios hechos reales. Sí. Reales. El caso de una mujer, que se llama Rogelia, que le hicieron un payé tan fuerte que ella comenzó a transformarse, la mitad del cuerpo ya era hombre. Todo con vellos. Bellos. Y entonces le dice, ella fue a otra desembrujadora que vive por la calle Mayo, vivía por lo menos, yo creo, no sé si vive o no, entre la calle Mayo, entre San Luis y Entre Ríos, y allí esta desembrujadora le dijo, mirá, es muy cercana a vos la que te hizo esto, así que vamos a trabajar sobre esto. Y trabajaron sobre eso y la mujer se recuperó. Empezó a perder los vellos, que se estaba convirtiendo en hombre. Tenía olor a hombre. Aunque te parezca mentira. Y se fue la desembrujadora, buscó y encontró entre las plantas el pequeño paquetito que me enseñó cómo se quema. Se quema con alcohol, se quema con agua. Después a la ceniza se le echa agua para que el agua la purifique. Y incienso, etcétera, etcétera. Se le utiliza diversos métodos y se vuelve espejo y vos ves el resultado de quién hizo el daño. Eso está en varios relatos míos. O sea que en Aparecidos Tesoros y Leyendas, que el que lea y el que lea entre líneas, por eso yo los relatos que hago por radio no son los mismos que leer. Claro, no es lo mismo. El leer son historias vividas por personas que vinieron y me dijeron, mire, a mí me pasó esto. Y yo sé que le pasó esto.
A nosotros nos metieron en el estudio un payé, pero payé de primer nivel. ¿O qué es un trabajo sería? Un trabajo ¿A dónde? En la calle Junín 1630. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pusieron? Pusieron una bolsita con tierra de cementerio, con pelos míos, pelos de mis socios, uñas, que se ve que yo me cortó, se ve una de las que trabajaba conmigo. Una persona que trabajó conmigo y que era media hechicera, bruja y demás. Y bueno, y juntó todo eso, ¿y qué te pasó? Y empezó el estudio. El estudio empezó a frenarse, no entraba un mango, nos sentíamos medio mal, queríamos discutir, y le dije, algo raro está pasando acá. Por supuesto, me di cuenta. Ah, sí. Claro, ¿Te diste cuenta que eras víctima de un...? Me di cuenta que había algo raro y Sí. tenía a mi madre todavía, y entonces le conté y me dijo, mamá, espera. Y me dijo, bueno, anda a verle a doña fulana. Me fui a verle a doña fulana, y doña fulana me dije, qué chera, ¿eh? A usted le encajaron un maleficio. Muy bien. Quiero que me lleven, ¿sí? Yo la llevo, señora doña fulana, la llevé al estudio, entró ella, entró en un idioma que yo no entiendo, por un guaraní muy cerrado. Ella empezó, espacio por espacio, cuadrito por cuadrito, libro por libro. Entró, acá no hay nada, acá no hay nada. Ascendió las escaleras, cruzó arriba de mi despacho, había un sillón grande, así de cuerina, negro. Y dice, acá se siente, acá se siente. Trae que fuego ya y alcohol. Traje el fuego y el alcohol, trae un platito, porque ni la ceniza tiene que tocar nada, ¿eh? Trae un platito. Traje el plato, una vela y un vaso con agua, poné ya ahí arriba de ese escritorio. Dimos vuelta al sillón, atrás, cortado y cocido malamente, había una bolsita. Ay, me pasa, yo tengo frío. Y bueno, había huesitos, había tierra. Lo que contaba recién Humberto. Bueno, Cheli. y eso es, lo de Humberto es una experiencia normal. Sí, Humberto trabaja en eso, pero te pregunto algo. Y bueno, eso eran las curanderas. Las curanderas. Las curanderas, ¿qué hizo ahí? Los sacerdotes, saca, coloca sobre el platito, le echa alcohol, quema, a la ceniza le echa agua. Ese Ahora, plato. ¿qué pasa cuando vos te dicen, si vos sos fuerte no te llega? Hay personas que tienen un áurea, llamarle azul, dorada, roja, verde, blanca, ponele el color que quieras. ¿Cómo sabés si tenés esa aura? Hay personas que perciben y te dicen, sí tenés, no tenés. Como cuando te sacan sangre y te dicen, sí tenés anticuerpo contra el COVID, no tenés anticuerpo. Bueno, científicamente te prueban. ¿Sí tenés? No tenés. Muy bien. Esa persona sabe que vos podés ser el espejo. Cuando te tiran un mal, se refleja a quién lo hace. Eso es lo que me explicaba Pitú Claver, que era la pitonisa más famosa que tuvo Corrientes. Y Pitú Claver estaba preocupada ya en su ancianidad, porque ella no solo actuó como bruja blanca, sino también actuó como bruja negra, en muchos casos. Y muchos casos volvieron y la afectaron profundamente. Y ella, así. Ella Porque dice hacía. que cuando haces el mal, te vuelve. Sí, por eso, y la afectaron a ella. Esa es la diferencia de bruja blanca y negra. Había 100 en la iglesia de la Merced en misa, esperándole a Pituía después de la misa, 120. Así que, imagínate vos la atracción que tenía ¿Y qué Pitú. hacía Pitú? Y Pitú adivinaba, ¿Tiraba las amarraba, cartas? No. desataba, curaba. O sea, aquellos que estaban empayesados, los desataba, los curaba, etcétera, etcétera. Todo eso es parte
de las creencias correntinas, las vivencias correntinas. ¿Quién no fue a curarse el empacho con una mujer que cura el empacho? Sí. Una tira la cinta. Bueno, abuela hay médicos que te dicen, Anda, cúrate el empacho. anda, cúrate el empacho. Por supuesto. En el Paraguay los médicos saben curar el empacho. Y tirar de cuerito. Y tirar el cuerito, que es peligroso. Por eso ese es más Claro. peligroso. Bien, entonces lo que yo te digo es, muchos hombres de corrientes hoy creen y consultan a brujas, tarotistas y... Sí. Sí. Y pareciera ser que en una época esto era más de la mujer que del hombre. Era de la mujer, por lo que sea, que una actitud del hombre al ir a buscar esto. Hoy pareciera que cambió un poco la cosa. Hoy los dos están empatados, emparejados. Será por la ley de paridad de sexo, ¿no? No, ahí no Los tiene nada dos que ver. utilizan los métodos. Los dos. Sí. Hay enfermedades inexplicables que aparecen, que empieza uno a adelgazar y Ay, ¿cómo no? ¿Qué es eso? y bueno, no le encuentran la explicación vuelta. científica, la vuelta. Y Y esto es que que te hicieron entonces. entonces le mandan, el médico le manda a la curandera. ¿Te hicieron con el mal de ojo a vos? Escuchá una cosa, está también el tema de la culebrilla. La que culebrilla, a se ver, cura ¿qué con médico cura la tinta culebrilla? china. ¿Qué es la culebrilla? La culebrilla es como el fuego de El fuego de San Antonio. ¿verdad? Empieza Fuego acá. de San Antonio y se tira. No, te puede empezar en otro lado también, ¿no es? En otro lado, pero si te da toda la vuelta y se cierra, Te morís. o pama la fiesta, Guatá Terejó. Terminó la fiesta, mandate a mudar. Ah, mira. Sí. De Guatá Terejó. Bueno, empieza generalmente acá. Bueno, Sí. a mi papá la agarró y un médico que también la agarró le dijo, te vas allá a María de Coso por Avenida Maipú, creo. Sí, Y María allá. le hizo todas unas cruces, contaba mi viejo, con tinta china. China, se le tinta empezó a china. secar porque dice María que es del Pirayuí. dolorosísimo. María del Pirayuí. Dolorosísimo. Sí, dice. sí. Y María era nigromante, hablaba con los muertos. Y los médicos iban allá a curarse Por supuesto. con la tinta china. Qué raro que es todo eso, ¿no? Y bueno, yo le vi curar a mi tía Ana, le vi curar culebrilla a mucha gente, le vi desatar nudos que realizaron brujos malignos a mucha gente, así que no estoy hablando de cosas que no vi que hicieran. Estaba en la calle, en Pasaje Romero, entre Uruguay y Brasil, Brasil, entre Rivadavia y 3 de Abril. En la mitad de cuadra hay un pasaje que se llama Pasaje Romero. Ahí vivía Juancito el Doctor, le llamaban. ¿Por qué razón? Porque Juancito el Doctor era un enfermero de primer nivel, colocaba inyecciones, él sabía medicina, tenía libros de medicina, sabía más que los médicos. Y cuando había problemas, inclusive con algún parto, le llamaban a Juancito el Doctor. Escucha, mira, hay gente que dice que cuente lo de Antoñito. Antoñito es el que vive en el estudio de él, Claro, que ya contó varias veces, contó sí. varias veces. Contame una cosa, querido Quito. Sí. Que me dicen que ¿qué pasó con el plato donde quemó el payé? El plato que quemó el payé fue colocado en una bolsa de arpillera para que se pueda disolver. Fue destruido a los golpes, fuera del estudio, en la calle, mientras se golpeaba el plato y se lo destruía, se le iba echando agua. Agua que circulaba por la calle, que se vaya fuera del estudio. Preguntale al doctor a quién pertenecía el tesoro que sacaron de la lagunita que estaba en el hipódromo. ¿A quién pertenecía yo a quién pertenecía el tesoro? No le No puedo sabes. decir porque no hablé con los fantasmas. Pero sí sé que sacaron el tesoro cuando estaban excavando con una retroexcavadora en el medio del hipódromo
y sacaron no un tesoro, un tesorazo, un tesoro gigante. ¿Y? Era un tesoro muy importante. ¿Y qué pasó? Y ¿Se lo comió la vaca? y llevaron los fantasmas. Porque hay personas humanas vivas que cuando encuentran el tesoro se convierten en fantasmas. Desaparecen. No tienen identidad, no tienen nombre, no tienen nada. Bien, pero acá hay otra pregunta para vos, Quito. Le quiero preguntar al señor Tito. No es Tito, es Quito. Mi papá tiene un campo. Sí. Mi papá cuenta que ahí hay un tesoro que muchos quieren sacar. Mi papá y mi tío querían sacar, se corría. Quería preguntarle al señor si es cierto que pasa eso. Nos pregunte, doy gracias. Dice Sole, el padre quería sacar el tesoro, se corría, ¿puede ser? Y cuando el tesoro no es para una persona, los guardianes del tesoro le desorientan a los buscadores. ¿Por qué digo guardianes del tesoro? Piensen en las tumbas egipcias, piensen en las tumbas incas, piensen en las tumbas aztecas, piensen en las tumbas galas, francos, etc. Todos eran enterrados con guardianes, con sus muertos. O sea, los servidores iban a la tumba del faraón, a la tumba, sí, un destino trágico. Sí. Bueno, esos son los guardianes del tesoro. Y esos son los que protegen el tesoro. Entonces, cuando una persona está con un buscametales o con un péndulo o con una varita o con lo que fuere, los desorienta. Los desorienta. Eso yo cuento en un... Ah, pero la vara esa no es una vara de metal que detecta A veces el usan de metal. cobre o usan de madera de tala. Ah, O de una madera ¿y común. eso qué te hace? ¿Te detecta? Detecta. Yo no quería creer. Cuando estuve en Mercedes, Corrientes, unos geólogos que estaban haciendo el estudio para la búsqueda de agua, para la segunda perforación de agua, yo era el interventor del ente regulador del agua, y me querían cobrar creo que $30,000 para hacer el estudio geológico para saber dónde estaba la napa de agua que estaba abajo de una cuchilla, me dijo. Y entonces yo pregunté quién fue el que encontró el agua cuando hicieron la primer perforación. Y don Petronilo, que vive acá nomás, Petronilo Romero. Y le llamé a don Petronilo Romero y le digo, don Petronilo, dígame una cosa, ¿usted me puede buscar agua acá? Sí, pues yo le iba a cobrar $1,000. Ah, bueno, 500 ahora. Si no encuentro, es 1.500. Pero si encuentro, doctor, que todavía no era doctor yo era abogado nomás, me dice, si no encuentro, me quedo con 1.500, pero si encuentro, usted me paga los otros 500. ¿Cómo estaba el dólar ahí? Muy bien. Ay, qué divino que era. Mercedes. Sinvergüenza. Viene, sube a la altura, a una altura de una cuchilla, de una mesada, y dice, acá está el agua, acá tenés agua para tirar, tenés acá. Le digo, ¿acá no? Sí, acá. Vino, ¿tenés para vos Sí, yo tengo el pocero. Vino un camioncito cuelelé con diríamos, con un trépano. Sí. Y empezó ahí a picar la piedra, pa. Saltó el agua. Saltó, ¿eh? Tuvimos que taponar el agujero con los ingenieros del ente regulador, taponar el agujero de la fuerza que tenía el agua. No había necesidad. Y así se abrió la segunda torre del agua para la ciudad de Mercedes. Y la pregunta que hago es, ¿por qué decís que cuando un tesoro no es para uno, no encuentra? ¿Y por qué dicen algunos que el que encuentra el tesoro le va mal? A veces los guardianes no pueden hacer que la gente que está buscando el tesoro o que encuentra de casualidad el tesoro se apoderen de él. La ciencia arqueológica, esto va para Micheli, nació como consecuencia de los buscadores de tesoros.
en la antigüedad. Entre 1600, 1700 y mucho antes ya habían buscadores, profanadores de tumbas, buscadores de tesoros. Digo esto porque son los que van dejando relatos de sus búsquedas y destrucciones de sitios arqueológicos. Bien. Entonces, los buscadores de tesoros a veces se encuentran porque planifican, porque utilizan métodos científicos, y otros lo encuentran de casualidad. El caso del tesoro de la Dirección General de Rentas, allí había un hotel en la esquina y en una de las paredes apareció un tesoro y se armó toda una gresca ahí entre los obreros, se pelearon todos. Pero no fue el único tesoro de esa esquina, porque estaba frente a la iglesia matriz, frente a la Plaza Mayo. Y entonces ahí fueron presos unos cuantos, el gobierno llevó las moneditas y nadie quedó con nada. Cuando encontraron el tesoro en los cimientos, que fue el gran tesoro de una familia Santín, allí sí hubo reparto, se descubre el hecho, porque uno se va al lado... ¿Reparto entre quiénes? Entre el constructor, Santín, y que dependía creo que de Samela o de otro constructor famoso, y los obreros. A cada uno le ponían en el pañuelo así un toco de monedas. 6 monedas. Ponerle 5 o 6 monedas de oro a uno, 5 o 6 monedas de oro a otro. Y bueno, y uno de esos se fue al barcito que estaba al lado de la jefatura de policía, en la casita de corredor que tenía que haberse mantenido como parte del patrimonio histórico de Corrientes. Pero bueno, la echaron. Cuando se echó esa casa, ahí se encontró un gran tesoro. Sin embargo, ¿cómo se descubre el tesoro de Rentas? Entra un CAU, ya vino CAU, y le dice, quiero caña. No, a vos no te voy a dar la caña porque vos me debes varias cañas ya. Pero acá, Nico, vengo para pagarte toda la caña que voy a consumir y la caña de todos los que están acá. Trae que tú estás majana. Y le dice, bueno, pagame, Pedro. Y le tiró una libra esterlina encima del mostrador. Ahí nomás el otro trajo las cañas, por supuesto. Por supuesto, estando la policía al lado, nos faltó el buchón, el corre de dime. Intervino la policía y le agarraron a y le hicieron cantar la comparsita en idioma alemán, francés, inglés y ¿de dónde porteño. estaba? ¿Dónde estaba ahí? Acá apareció a ver, me están diciendo acá, que apareció un entierro en una esquina conocida acá, que hay un banco, que estaba creo que un banco, el francés, de una familia Livieri Plano, ¿puede ser? Sí, Que encontraron el tesoro y que enloquecieron. ¿Eso es real? sí. El banco francés, Mendoza, esquina Pellegrini. Así es. ¿En esa esquina vivían los Livieri Plano? ¿O al lado? ¿O en la zona? En la zona. En varios lugares de Corrientes se encontraron tesoros. Y se siguen encontrando. ¿Todavía? Todavía se siguen encontrando muchísimos tesoros. Así que a no sorprenderse. ¿Y la gente por qué se enloqueció, esa familia? Y esa familia se enloquece porque los dueños del tesoro, los guardianes del tesoro, no lo dejan en paz. Le aparecen en sombra, le gritan, le gimen. ¿Qué es lo que pasó Pero con los... entonces, ¿por qué la gente sigue queriendo buscar o desenterrar? Sí, porque la gente es, avariciosa. Claro. La ambición y la avaricia superan cualquier límite y posibilidades de cuidarse y de protegerse. Salvo que los guardianes del tesoro te digan, utilizá para el bien, como el famoso caso del anillo del cementerio. Te doy esto y utiliza para el bien. Claro. Y ayuda al prójimo, etcétera. Entonces ahí la maldición no te cae. No te cae. Exacto. ¿Y en Corrientes aparecieron muchos tesoros en casas de familias importantes o de la nobleza de la época? En casas de familias importantes y en casas de pobres. Porque cuando la guerra del Paraguay, Sí. las lavanderas cobraban 1 libra esterlina por lavar la ropa de los oficiales brasileros.
que no tenían ningún problema en pagarla porque una libra esterlina por mes fue la primera vez que el pobrerío tuvo libras esterlinas en sus manos y las conservaba. Muchas se hicieron hacer una medallita, otros se hicieron hacer un anillo, etcétera, etcétera. Así que había mucho oro en Corrientes. Cuando se niega que había oro en Corrientes, eso es falso. Recuerden que había acá aproximadamente más de 60.000, 70.000 personas. Corrientes tenía prostíbulos, tenía boliches, tenía hospedajes, Angaú, juego de bolos, de todo había en Corrientes. Corrientes era una fiesta durante la Guerra del Paraguay. 1865, 1870, Corrientes era una fiesta. Los bancos más importantes del mundo estaban acá, las casas comerciales más importantes del mundo estaban acá, en Corrientes, y esperaban la culminación de la guerra. ¿Sabes que acá me cuenta Susana que dice que en la casa de ella materna se encontraron armas de la guerra del Paraguay? Sí. Ella no vivía en pleno centro ahí. Sí. Por la calle Mayo. Sí. Y la madre de Susana era un sol de persona. Dice que la señora que trabajaba en su casa decía que ahí había un entierro. Y te pregunto porque ¿cómo ella sabía? ¿Cómo se sabía que había un entierro? Porque se ven sombras o se ven... Llamaradas pueden ser llamaradas, luminiscencias. Dice que las llamaradas serían como el material que despide el oro. Diríamos que sería una oxidación, ¿no? El cardenillo. Eso, que se despide, se abre, se prende como... Sí. Pero más... Que es como un gas. A ver. Después, al contacto con el aire es que se siente... Pero no hay fuego. Es más que eso. Son efluencias sobrenaturales. Son efluencias sobrenaturales. Las sombras que aparecen, el perro, el caballo, la figura oscura que se esconde detrás de un árbol. Eso le ocurrió a uno que mandó buscar un tesoro, amigo mío, por la calle Quintana, y que encontró 2 cajas de fusiles viejos, seguramente de alguna revolución. De todas formas, esos fusiles en el mercado de los museos... En los museos. Valor? En los museos. No tienen. No tienen valor. No tienen valor. Están herrumbrados, están destruidos, no están conservados. Diríamos, carecen de valor y... No es por Mayo, era por Quintana vivía Susana. ¿Eh? Por Quintana vivía Susana, no por Mayo. Quintana. No Mayo. Sí. Cerca de una clínica. Enfrente. Sí, ya sé dónde vivía. Escuchame una cosa, y la pregunta que te hago es, volviendo al tema de las sectas que a mí realmente me preocupan, porque hay sectas que son satánicas, como la que se llevó la vida de un niño de Ramoncito en Mercedes, de 8 años. Hay demasiadas templos en Corrientes, te preguntan, umbandas y quimbandas. ¿Hay muchos? Hay muchos y la Secretaría de Cultos de la Nación debe controlar. Debe controlar. La provincia. Dijo Humberto, qué terrible. La provincia debe controlar porque la provincia... ¿A través de qué organismo puede controlar? La provincia debe controlar a través de las organizaciones gubernamentales de contralor de personas jurídicas. Sí. O sea que acá, para crear una secta o para crear una ONG o una asociación sin fines de lucro, debe inscribirse y debe establecer cuál es su estatuto, cuáles son las condiciones que van a desarrollar, qué es lo que van a enseñar. Cada uno puede enseñar en este país lo que se le da la gana. Sí. Yo puedo creer en el diablo, en Dios, en santo, en ángel, en lo que fuere, porque es mi derecho. Así que eso, a mí no me puede obligar nadie a decir, Jesús es el más bueno y Satanás es el más bueno. Yo creo que Satanás es el más bueno y Jesús es el más malo y listo, bien. Cada uno lo suyo. Bien. Pero de ahí a que se violente, se predique la violencia, se genere la violencia, se instituya la violencia como un medio de prédica, eso es un delito.
está previsto en el Código Penal argentino. Bueno, hay gente que te cuenta que le sacaron todo. Que quedó sin nada. Ah, bueno, eso ya es por idiotas. Porque una cosa Está es... diciendo idiota Leonor. Leonor dice que perdió todo. ¿Y para qué le dio? ¿Para qué? ¿Por qué no consultó con alguien razonable? Y bueno, para que vea. ¿Para qué consultó con... Si consultaba con alguien razonable, no hubiese perdido todo. Porque yo puedo decir, bien, yo te puedo ayudar. Vos me podés pedir una ayuda, yo te doy un vaso de agua, un plato de comida, un abrigo, un remedio. Pero si vos me decís, dame tu casa porque te va a ayudar San Borombón, no, muchísimas gracias, quédate tranquilo. Uno tiene que ser creyente, pero no tonto. Así es. Vamos a aclarar, hay un límite entre una cosa y otra. Bien. Yo puedo dar la limosna en la Iglesia Católica, Y pero hay no... gente que te pregunta, ¿hay entierros todavía en Corrientes? Muchos. Como el tema de los túneles, muchos. Aquel que quiera adentrarse en el estudio arqueológico de la antigua ciudad de Corrientes y sus alrededores, esto quiere decir hasta el riachuelo, vamos a tomar como marca, no significa que fuera el riachuelo no haya, sino que sí, esta es la zona que yo llamo arqueológicamente interesante, es sacar un mapa desde el satélite. El satélite ¿Pero te de lee... qué? ¿De túneles? ¿O de túneles? De túneles, ¿Y y de entierros. Y de entierros. Pero ¿qué es lo que llegaría hasta Riachuelo? ¿Túneles? No. Sí, No, Quito. Corrientes está cruzada de túneles. Pero para Quito, los túneles no eran los que iban al río que los ayudaba a escapar. Los túneles iban al río, conectaban las iglesias con las iglesias, cementerios con cementerios, oficinas públicas con oficinas públicas. Eso lo escribe Andrés Salas en uno de sus libros. Yo lo describo... ¿Y para qué oficinas públicas con oficinas públicas a través de túneles? El Cabildo. ¿Pero para qué? Para poder comunicarse con los franciscanos, con los dominicos, con los jesuitas. Pero ¿y por qué no afuera? No. Las cosas que se hacen afuera No se están hacen a la adentro. vista. Las cosas que se hacen en los túneles están ocultas. Hay que recordar que cuántos amores ocultos ¿En túneles? ocurrieron en los túneles. Cuántas visitas nocturnas pasaron por esos oscuros callejones subterráneos. Vaya, cuántas familias traen árboles que no pertenecen a su progenie. Vamos. No te sorprendas, María Por Mercedes. La Virgen de Itatí. ¿De eso hablamos la semana que viene? Pero con mucho gusto. Ay, gracias, Quito, querido de mi corazón. Ay, ya saben, la semana que viene, escándalos en túneles. La vida en los túneles. La vida en la oscuridad de los túneles. Ay, qué divino, cómo voy a ansiar el coso. De clandestinidad también había, Quito. Todo el argentino se dedicaba a la luz. Por supuesto, Ay, cómo el me sombrero gusta. K Sombrero estuvo K. vigente siempre. Sí, Siempre. Porque, ¿cuál era el tema? no sé. Estaban educadas en un código estricto de que no, esto Bueno, está sí, prohibido. claro. Claro. Sí. Y se Que el encontraba- hombre, que lo que vos tenías que ser para Sí, ese hombre sí, toda tu vida. Sí, y venía el otro, y bueno, con el otro podía hacer toda la zafaduría. Todo lo inimaginable, todo lo prohibido, todo Ay, qué aquello. divino. ¿De eso hablamos el jueves? Sí. Ay, te quiero, Quito. Señoras y señores, nos vamos. Se nos terminó el programa, como siempre. Nos vamos todos. Dame la temperatura. Nos vamos todos con Quito ya hasta el final. Que Subió la tengan... temperatura. Están jurando los nuevos senadores en el Congreso Sí, los nuevos senadores nacionales. Nacionales. Y le toma juramento Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí tenemos la máxima pronosticada para hoy. ¿Cuánto es? Hoy 34 grados de máxima, 34 grados. 32 ahora. Señores, se escuchó todo lo que tenía que escuchar. Y si estuvo en otra radio, jódase. Porque todo pasó por acá. Todo.
Espero que mañana no se pierda el programa. Mañana nos encontramos a las 10, chicos. A las 10 estamos. Hasta mañana.